Reparar la escritura didáctica, de la corrección de lo escrito, Daniel Cassani. Presentación. Los libros acostumbran contar poco o nada de su génesis. Se presentan como algo acabado, coherente y atemporal. Pocas veces revelan los secretos de su gestación, el largo y difícil camino que ha recorrido su autor para conseguir presentar su obra al público. Pero, como siempre, el pasado nos dice mucho del presente y creo que vale la pena saber cómo ha nacido y crecido un texto para comprenderlo. Aquí está la pequeña historia de este libro. Mi preocupación por la corrección de los escritos, como cualquier maestro, nace con la práctica de la docencia. Cuando daba clases de lengua catalana para adultos, lo que me producía siempre más pereza era corregir los trabajos de los alumnos. Me aburría, los alumnos no me agradecían el esfuerzo realizado, o yo así lo sentía, y, además, y más importante, dudaba bastante de la utilidad que pudiera tener esta tarea. Poco después me interesé por la expresión escrita y el proceso de composición de textos. Investigué sobre estos temas y descubrí que saber corregir es imprescindible para poder escribir. Pero no me metí de lleno en la cuestión hasta septiembre de 1988, cuando un grupo de maestros de catalán para adultos en Vic, Barcelona, me pidieron que preparara un seminario sobre la corrección de las redacciones de los alumnos. Esto me obligó a ordenar mis ideas, a desarrollar intuiciones, a buscar bibliografía especializada y, también, a preparar un extenso cuestionario sobre el tema. El seminario tuvo éxito y se repitió en otras ciudades con otros maestros. Era interesante contrastar las opiniones de cada profesional. La mayoría compartíamos las mismas dudas y frustraciones sobre la cuestión, y algunos se habían enfrentado al problema por su cuenta, buscando fórmulas nuevas, preparando ejercicios diferentes, dialogando con los alumnos, etc. Pero también había quien se resignaba a corregir aún sin mucha confianza, como si se tratara de un mal menor e ineludible. El material acumulado y las notas tomadas durante estas sesiones se convirtieron en un artículo para una revista especializada de didáctica, que se corresponde con la segunda parte del presente volumen. Pero el texto era excesivamente largo y no me gustaba nada la idea de resumirlo o de publicarlo por entregas. 9. Por otra parte, el texto no paraba de crecer, como si se tratara de una planta exótica, ejemplos comentados, teorías sobre el error, esquemas. Continuamente estaba reparando y reparando el artículo. Cada nuevo seminario o charla añadía ideas y puntos de vista nuevos. El tema había llegado a apasionarme y empecé a diseñar materiales y a experimentarlos en mis clases. Finalmente, una editorial se interesó por el trabajo y lo publicó en 1989 con el título de Correcció del treball escrit. Pero el crecimiento de la escritura no se detuvo. 2 años después escribí 5 artículos con material nuevo. Más seminarios, jornadas y charlas. No quiero olvidar la // conferencias sobre la enseñanza de la redacción, organizada por la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Añadí al texto una primera parte reflexiva y humanista sobre las personas del maestro y el alumno. Proponía un nuevo enfoque de su interacción en el aula. Lentamente me iba dando cuenta de que la corrección está relacionada con la práctica global de la escritura en el aula. Lo que hagamos maestros y alumnos depende de cómo estén organizadas las cosas a nuestro alrededor. Cambiar la corrección significa cambiar la enseñanza de la redacción. Me contó un día un amigo, profesor de inglés en una academia y redactor de los exámenes finales, que había conseguido cambiar la didáctica de las clases de sus colegas cambiando el examen de final de curso. Había diseñado un examen mucho más comunicativo y funcional que el anterior, como los profesores de la academia querían que sus alumnos aprobaran. No tuvieron más remedio que cambiar el enfoque de sus clases. Del mismo modo, yo también iba tramando planes refinados para cambiar la didáctica general de la escritura a partir de la corrección. Durante todos estos años mis ideas sobre la corrección han continuado evolucionando. Mis lectores han descubierto errores en los escritos publicados y han tenido la amabilidad de comunicármelo, así como de sugerir nuevas mejoras. Mi trabajo diario en el aula ha fructificado con nuevos materiales didácticos. También he conocido otras investigaciones y referencias bibliográficas. Por estos motivos, esta versión castellana constituye un libro distinto. Incorpora todos los materiales inéditos y los publicados anteriormente, organizados de forma más lógica. El nuevo volumen es mucho más extenso y maduro que el primer original. Se han añadido ejemplos, apartados nuevos, bibliografía actualizada y adaptada, esquemas y más propuestas didácticas.
Por primera vez desde que empecé este largo proceso de reflexión y escritura, tengo la sensación de haber tocado fondo, o sea, de haber agotado las ideas que tenía sobre este tema. Espero que no sea cierto. 10 Siempre inició mis seminarios sobre corrección pidiendo a los maestros que piensen en su trabajo de corregir y que respondan sinceramente a preguntas como, ¿cómo me siento corrigiendo? ¿Me gusta? ¿Es útil? ¿Los alumnos aprenden? Las respuestas no suelen ser muy positivas: aburrido, frustrante, obligado, los alumnos no las leen. Pero lo más chocante llega cuando les pido que respondan de nuevo a las mismas preguntas o parecidas, pero como alumnos de un idioma extranjero, si lo están estudiando, o con los recuerdos de su época escolar. La cosecha de respuestas no varía: aburrido, frustrante, me daba pereza corregir lo que pedía el maestro. Y uno acaba pensando, que tendrá con acento la corrección que no satisface a nadie, pero todos la seguimos, practicamos. Nancy Sommers, 1982, en uno de los artículos pioneros en el estudio de la corrección, explica la gran paradoja que afecta a esta actividad didáctica. Por una parte, su importancia está fuera de toda duda. Cualitativamente es el momento en que maestros y alumnos interactúan sobre la escritura. Cuando el maestro da su opinión, el alumno la lee o escucha y se supone que mejora su redacción. También se trata de una de las tareas que consume más tiempo y esfuerzos del profesor. Respecto al tiempo, la autora apunta la estimación siguiente para los Estados Unidos, necesariamente sui generis: cada maestro dedica de 20 a 40 minutos para comentar cada uno de los 8 escritos que hace cada uno de los 20 alumnos del curso durante un semestre. La suma final de minutos es terrorífica. Para las escuelas españolas creo que habría que reducir notablemente el tiempo de dedicación a cada escrito y, quizás también el número de trabajos corregidos, pero aumentar la ratio de alumnos por clase. El resultado sería parecido. Y sea el que sea, creo que todos estaremos de acuerdo en que son demasiadas horas y muy laboriosas. Por otra parte, se trata de uno de los aspectos menos estudiados y de los más. Corregir redacciones es a menudo un dilema, tanto para maestros como para alumnos. Para el primero se trata de una tarea rutinaria y molesta; para el alumno, los cuadernos, tachados de tinta roja, son una fuente de frustración y desaliento. Robinet, Introducción 11 Desconocidos. Además de las dudas y sentimientos que ya hemos mencionado, podemos aportar una larga lista de incógnitas preocupantes. ¿Son realmente apropiados y provechosos los comentarios de la redacción o hacemos demasiados o demasiado pocos? ¿Son claros y explícitos? ¿Los entienden los alumnos? Porque estos, al rehacer el texto, solo aprovechan algunos comentarios y olvidan otros, o, porque muchas veces la corrección fracasa y el alumno repite una y otra vez las mismas faltas. Lo cierto es que sabemos muy poco o nada de todo esto. La conclusión obvia es que la corrección requiere urgentemente el interés y la dedicación científica de maestros y pedagogos. Desde finales de los años 70, un grupo anglófono de profesores de expresión escrita, la misma Nancy Sommers, Vivian Zamel, Anita Somen, Kate Johnson, etc., han reanudado el estudio de la corrección de lo escrito, a partir de la investigación sobre los procesos de composición de la redacción, véase Cassani, 1987. Recogiendo aportaciones previas importantes, estos profesores han replanteado los objetivos, las técnicas y la utilidad de la corrección, a fin de adaptarlos a esta nueva concepción de la expresión escrita y de su instrucción/aprendizaje. Por lo general, utilizan una metodología empírica, recogen textos corregidos y analizan los comentarios y las marcas que han hecho los maestros, así como los escritos reformulados de nuevo por los alumnos a partir de las correcciones. De esta manera pueden observar el proceso de corrección tal como ocurre en realidad y pueden empezar a responder a algunas de las preguntas que nos hacíamos antes. Las conclusiones a que llegan no son revolucionarias ni espectaculares, pero nos ayudan a comprender en su globalidad este tema tan importante. Algunas de las sugerencias que proponen son de sentido común y alguien pensará que solo son el redescubrimiento del Mediterráneo, pero para otros maestros pueden ser ideas nuevas o no tan evidentes. A veces la práctica tradicional y las manías heredadas nos impiden ver maneras más efectivas de trabajar. En Cataluña, Bolívar y Fons, 1984, Vidal, 1984, Codina y Fargas, 1988, y, sobre todo, Alexandre Galí, 1928 y 1928b, y en castellano Ferrer Pavía, 1984, y con De Martín y Chadwick, 1990. Han trabajado a fondo cuestiones relacionadas con la valoración de lo escrito. En general,
Sus aportaciones son más útiles para los evaluadores que tienen que diseñar tests o exámenes objetivos, que para los maestros preocupados por buscar la forma más clara y eficaz de corregir las redacciones de los alumnos. Estos autores proponen instrumentos y criterios para medir el trabajo de los alumnos de una forma válida y fiable, pero no dicen nada de cómo podemos ayudar a los chicos y chicas a enmendar sus errores. En el caso de Galí, su trabajo sobre el aprendizaje de la ortografía, sobre todo en 1928, es exhaustivo, admirable, y contiene aportaciones interesantes al tema de la didáctica de la corrección. Pero la distancia en el tiempo y también el hecho de que su trabajo se concentre en la ortografía, lo alejan inevitablemente de los enfoques que se expondrán aquí. 12 también en castellano, Graves, 1983, y Serafini, 1989, resultan más útiles para los fines planteados. Ambos distinguen corrección de evaluación y aportan reflexiones e ideas prácticas para rentabilizar la primera. La exposición de Graves sobre el trabajo interactivo maestro-alumno en la redacción, contextos, entrevistas y materiales, es espléndida. Limitado al ámbito de la ortografía, también aporta ideas sugerentes el trabajo de Camps y Cois. 1989. Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, este libro intenta responder las siguientes preguntas. ¿Qué nuevo marco teórico puede sustentar una concepción más dinámica y rentable de la corrección? ¿Qué aspectos de la práctica cotidiana tienen que cambiar? ¿Cómo? ¿Qué dicen las últimas investigaciones de lingüística y pedagogía sobre la corrección del texto escrito? ¿Qué nuevos métodos proponen? ¿Qué podemos hacer para que los alumnos aprovechen realmente las correcciones que hacemos los profesores? ¿Cómo podemos mejorarlas, haciéndolas más claras y eficaces? ¿Qué técnicas podemos utilizar? El texto se divide en 3 partes, una primera de exposición teórica y 2 eminentemente prácticas. La primera se titula, Marco teórico para la corrección, y analiza la situación de partida. Se exponen algunas investigaciones y se desarrolla un nuevo enfoque teórico para la interacción maestro-alumno. A partir de la idea central de que la corrección forma parte esencial del proceso de composición de textos, se propone un replanteamiento sustancial de la asignatura de expresión escrita. Preguntas sobre la corrección de lo escrito, el segundo capítulo, repasa de forma rápida todos los aspectos de la corrección. Clarifica conceptos, recoge las opiniones controvertidas y contrarias al respecto y discute los hábitos más arraigados que seguimos los maestros. En algunos casos, se proponen técnicas alternativas. La tercera parte, Técnicas de corrección, expone 10 ejercicios para desarrollar las estrategias de composición. Se trata de propuestas bastante sofisticadas que, si bien se alejan de las prácticas didácticas más habituales en nuestro país, se pueden adaptar perfectamente a situaciones y grupos de alumnos distintos. Al final, en un epílogo a modo de resumen, me he atrevido a dar algunos consejos generales para mejorar la corrección en el aula. En general, he huido del discurso académico y filosófico, para buscar un lenguaje llano y hablar de los problemas del aula que afectan a maestros y alumnos. Mi intención ha sido escribir una mise en chur sintética sobre esta cuestión tan abandonada. Me gustaría haberlo conseguido y que la lectura te fuera tan placentera como útil. Marco teórico para la corrección, debemos pasar de la corrección de secretaria a la corrección entre compañeros. Frank Smith. Los papeles de maestro y alumno. La tradición escolar ha forjado a través de los años un perfil sólido de cómo deben ser un maestro y un alumno dentro del aula. Este perfil o conjunto de atributos determina la actitud, los comportamientos y la forma de trabajar de ambos sujetos, qué hace cada uno, de qué manera, cómo se hablan, dónde se sitúan. Los maestros hemos estado aprendiendo nuestro papel de forma subconsciente desde pequeños, primero en nuestra infancia como alumnos y después como profesionales de la enseñanza. Nuestros alumnos adquieren el suyo del mismo modo y llegan a nuestras aulas con la lección bien aprendida. Y también los padres y el resto de la sociedad los conocen, porque todos han pasado por la escuela y, en consecuencia, los han vivido en sus carnes. Todos saben qué deben hacer maestros y alumnos. Cada uno sabemos cuál es nuestro lugar. El cuadro siguiente esboza los roles establecidos de maestro y alumno en el curso de un trabajo de redacción. Maestro/diagonal decide qué es lo que se tiene que escribir, cómo y cuándo. La corrección es responsabilidad exclusiva suya. Solo él o ella sabe lo necesario para hacerlo. Está obligado a corregir todos los ejercicios. Casi es la demostración de su capacidad y trabajo.
Alumno /A sigue las instrucciones precisas del maestro. Escribe lo que quiere este. No está capacitado para autocorregirse o para corregir a un compañero, porque no sabe lo suficiente y podría equivocarse. Espera que se le corrija todo lo que escribe. Pierde sentido escribir si no es corregido. Roles en la redacción del escrito 15. Esta pareja de roles se insiere perfectamente en lo que se ha llamado la manera tradicional de enseñar, caracterizada por Portland y Martín 1991 del modo siguiente. La dinámica de la clase se basa en la transmisión verbal de contenidos sin conexión directa con la realidad, aunque, en el caso concreto de la redacción, se debería matizar la idea. Los contenidos son absolutos, verdaderos, establecidos y se organizan de manera acumulativa y disciplinar. Aprender consiste en apropiarse de los contenidos. No hay ningún tipo de interpretación o alteración personal. Aprender es un hecho homogéneo y estandarizado. Creo firmemente que este juego de roles, con la concepción subyacente de la enseñanza, añade más inconvenientes que ventajas al aprendizaje de la expresión escrita. En primer lugar, el alumno asume muy poca responsabilidad en el proceso global de trabajo. Pronto se da cuenta de que es el maestro quien gestiona lo que escribe, cuándo y cómo lo hace, de manera que acaba inhibiéndose personalmente de la tarea para convertirse en un autómata obediente que sigue las indicaciones de un jefe. Escribir deja de ser el instrumento personal y creativo para desarrollar los propios pensamientos y sensaciones, para analizar el mundo desde un punto de vista íntimo e intransferible. Escribir se convierte en algo lejano a uno mismo, en una obligación escolar más, pesada y aburrida, en un rollo. Por otra parte, la falta de responsabilidad se agrava aún más en el apartado final de la corrección. En raras ocasiones los alumnos tienen la oportunidad de revisarse sus propios errores, de autocorregirse, de reformular sus borradores y mejorar paulatinamente su trabajo. De esta forma se mutila el proceso global de composición de escritos, en uno de sus componentes más trascendentales, y se impide el desarrollo integral de la habilidad lingüística. El alumno no aprende a corregir ni sus escritos ni cualquier otro, y no desarrolla autonomía para poder defenderse solo, en un futuro inmediato, con la escritura. Siempre dependerá de los conocimientos de otra persona, el maestro u otro corrector. Finalmente, se trata de un planteamiento nada realista. El maestro no tiene el tiempo suficiente para corregir con calidad todo lo que los alumnos tienen que, debe corregir todos los errores del texto, que debe quedar perfecto. Ha de dar las soluciones correctas. Puede hacer algún comentario además de la calificación. No puede cometer errores, porque crean hábito. Visión conductista del error. Espera una calificación en forma de nota. 16. Escribir. Los alumnos tampoco pueden aprender en un solo texto todos los errores que se han cometido. Los errores tampoco son pecados terribles de los que tengamos que avergonzarnos, ni cicatrices que tengan que llevarse de por vida. En definitiva, este planteamiento tradicional es el causante de la sobrecarga de trabajo del maestro, de algunas de las frustraciones del alumno y de una imagen errónea de lo que supone aprender lengua y aprender a escribir, a escribir. En un artículo muy sugerente, titulado Sobre los derechos de los estudiantes en sus propios textos, Brannen y Knabloch, 1982, comparan minuciosamente la relación corriente de autor y lector y la pareja maestro-alumno en la enseñanza de la escritura. En la lectura corriente de libros o periódicos, los lectores damos un margen de confianza al autor para que escriba de lo que quiera y como quiera, le otorgamos una cierta autoridad para que obre a su manera y aceptamos poner esfuerzo nuestro para comprender el texto, incluso si es algo complejo, nos esforzamos y empeñamos en entender el escrito, antes de acusar a su autor de falta de claridad. Por su parte, el escritor sabe que disfruta de esta confianza y trabaja a gusto, con libertad y motivación, porque sabe que los lectores estarán interesados en lo que diga y que su prosa recibirá la atención suficiente. En la relación maestro-alumno, la balanza de autoridad y confianza varía radicalmente. Los maestros leemos las redacciones escolares sabiendo que habrá errores y casi buscándolos. Pocas veces renunciamos a nuestra autoridad de maestros para aprender de lo que los alumnos escriben o quieren escribir, para entenderlos y ayudarles a saber decirlo. Simplemente, tachamos las faltas que han cometido y adjuntamos la solución correcta al lado. Qué frustrante para alguien que está descubriendo el poder de la palabra escrita. Los alumnos saben que serán juzgados de este modo y escriben con temor, saben que no se les otorga ninguna confianza, escriben una hoja justa y basta, buscan palabras fáciles para no cometer errores,
repiten las mismas ideas, no se arriesgan a discutirle a la autoridad. Se saben condenados a cometer errores de antemano, antes de empezar a escribir. En la misma línea, Sommers, 1982, y Zamel, 1985, comentan cómo algunas veces las correcciones del maestro distraen a los alumnos de sus propios intereses y los desvían hacia las opiniones personales del maestro. Como sea que la autoridad reside siempre en el docente, el alumno suele renunciar a su persona para adoptar el estilo y las manías de cada maestro. Recordemos, cada maestro con su libreto, acaba escribiendo lo que se le pide que escriba. No cabe duda de que esta forma de corrección es poco positiva, se me escapaba la locución, es alienante, porque el objetivo de la clase tendría que ser que cada alumno desarrollara su propio estilo de composición. Cada uno debería aprender a escribir a su aire y no copiando por obligación las maneras del maestro. Haciendo otro paralelismo sugerente con la medicina y la relación doctor-paciente, Stelzer Morro, 1991, analiza también la interacción maestro-alumno y 17. El juego de roles descrito al principio se corresponde, obviamente, con el modelo activo-pasivo, en el que el alumno se convierte en un mero receptor callado del trabajo del maestro. En la fórmula de guía-cooperación, la responsabilidad queda más repartida, porque el alumno asume la tarea de reformular el texto. Pero no nos engañemos, en ambos casos quien está dirigiendo el proceso de trabajo es el maestro. Este lee el texto, decide cómo debería ser, a partir de sus conocimientos o de lo que piense que debe ser un escrito ideal, y da instrucciones o corrige personalmente para conseguirlo. En cambio, el modelo de colaboración mutua es el único que restituye la autoridad de la corrección al auténtico autor, el alumno. Los maestros no sabemos nunca con certeza qué es lo que el alumno quiere decir en su escrito, cómo quiere escribirlo, por qué, etc. En vez de presuponerlo y usurparle la iniciativa al alumno, debemos actuar como lectores respetuosos con el autor, pidiéndole aclaraciones o explicando qué es lo que no entendemos. Para Stelzer Morro, este modelo es el único que respeta la propiedad intelectual del alumno, por decirlo de algún modo, y que permite colaborar mutuamente de una forma enriquecedora, sin que escribir pierda ninguno de sus encantos para ninguno de los colaboradores. Regresaré sobre este planteamiento más adelante. Páginas 22 y 56. En definitiva, el juego de roles sea el que sea, pero especialmente el primero condiciona tanto nuestro quehacer que casi parece imposible organizar la clase de otra forma. A principio de curso, mucho antes de que podamos decir nada, los alumnos presuponen que sus redacciones serán corregidas. Como maestros sabemos que nuestro trabajo incluye ineludiblemente esta tarea. Los colegas de otras asignaturas, los padres y todo el mundo esperan que lo hagamos. Distingue tres modelos posibles, según la responsabilidad y la función que ejerza cada sujeto: interacciones maestro-alumno, colaboración mutua. El lector del texto, autor-maestro alumnos dialogan para mejorar y profundizar en el escrito. Guía-cooperación da instrucciones las realiza el maestro, marca los errores y orienta la corrección. El alumno sigue las instrucciones. Activo-pasivo maestro, activo-alumno, pasivo ejemplo, el maestro corrige las faltas del escrito, dando las soluciones correctas. 18. ¿Qué pasaría si un día afrontáramos esta sensación de inutilidad que nos invade y propusiéramos cambiar las cosas? Hablar en vez de corregir, dedicar el tiempo de la corrección a otras tareas más rentables, hablar con los alumnos, preparar ejercicios. ¿Nos lo imaginamos? No solo tendríamos que explicarlo muy bien a los alumnos, sino que muy probablemente tendríamos que convencer a padres y colegas de que obramos con buena intención y que no estamos negligiendo nuestro trabajo. Tan arraigadas están estas actitudes en nuestro sentido común o en nuestra organización escolar. Y tan difíciles resultan de cambiar. La revisión en el proceso de composición. El acto de escribir es uno de los focos de investigación en psicolingüística y didáctica de la lengua desde mediados de los años 70. Estos estudios han descubierto las diversas estrategias cognitivas que utilizamos para escribir y han derribado algunos prejuicios que nos atenazaban. La imagen romántica del escritor buscando la inspiración en un paraje bello, o el tópico del periodista que se apresura a rellenar la página blanca para no extraviar el flujo de su pensamiento. Escribir no es una habilidad espontánea como conversar. El escritor no redacta los textos a chorro, sino que los construye con trabajo y oficio, reflexiona sobre la situación de comunicación, apunta ideas, hace esquemas, redacta borradores, repasa pruebas. Mientras realiza operaciones, relee, corrige y reformula repetidamente lo que está escribiendo.
O sea, que corregir o revisar forma parte del proceso de redacción, es un subproceso más al lado de otros, como buscar ideas, organizarías o redactar. Escribir se asemeja a cualquier actividad compleja, como conducir o esculpir, que requiere saber servirse de varios utensilios para moldear el mármol o mover el coche. Sobre el proceso de composición, véase Cassani, 1987, y Camps, 1990. Los escritores experimentados se diferencian de los aprendices por la forma como utilizan estos utensilios, durante el acto de la escritura, por la manera como buscan ideas, hacen esquemas mentales, redactan, etc. Varios autores, Murray, 1978, Flower, 1989, afirman que en ningún otro punto son tan marcadas estas diferencias como en la revisión. Los autores expertos revisan más en cantidad y con más calidad. Revisar significa algo completamente distinto para los expertos y para los aprendices. Algunas diferencias objetivas encontradas entre unos y otros son las siguientes. Cassani, 1987, los expertos acostumbran leer o releer lo que escriben más veces que los aprendices, más del doble. 19. Los expertos acostumbran corregir o retocar el texto más veces que los aprendices. Los expertos se concentran en aspectos de contenido y de forma según el momento, mientras que los aprendices solo atienden a la forma. Estas diferencias son síntomas de algo más profundo, una concepción radicalmente distinta de lo que es y cómo se utiliza la revisión. El siguiente esquema de Flower, 1989, primera edición, esboza los perfiles del autor aprendiz y del experto, respecto a la corrección, diferencias en el proceso de revisar aprendices objetivo. La revisión sirve para corregir errores y pulir la prosa. Extensión, las revisiones afectan a palabras o frases sueltas. Cambios locales. Expertos, la revisión sirve para mejorar globalmente el texto. Afectan a fragmentos extensos del texto, a las ideas principales. Cambios locales y globales. La técnica más usada es tachar palabras. Piensan, esto no suena bien, o, esto es incorrecto. Tratan la revisión como una parte del proceso de desarrollar y redactar ideas. Revisan al mismo tiempo que leen el texto. Avanzan palabra a palabra. Cuando detectan un problema, lo resuelven rápidamente. Deciden cómo revisar el texto, leyéndolo, reescribiéndolo, fijándose en problemas locales. Tienen objetivos concretos y una imagen clara de cómo debe ser el texto durante la revisión. Comparan esta imagen con el texto real. Cuando detectan un problema, dedican tiempo a diagnosticarlo y a planificar cómo pueden solucionarlo. En resumen, los autores experimentados utilizan la revisión como un instrumento para mejorar globalmente el texto. Comparan reflexivamente los borradores reales con sus objetivos retóricos, identifican problemas, deciden una estrategia de 20 corrección y actúan. Son muy selectivos, revisan el texto varias veces concentrándose en aspectos distintos en cada ocasión, para rentabilizar al máximo su trabajo. Al principio, en las primeras etapas de redacción, su centro de interés es el contenido, estructura, ideas claras, orden de exposición, cohesión de los párrafos. Cuando este ya está claro, se dedican a los aspectos más superficiales de la forma, ortografía, puntuación, etc. En cambio, para los aprendices constituye una operación mucho más simple y mecánica de limpieza superficial de la prosa. Leen el texto palabra a palabra y cuando detectan algún error lo corrigen inmediatamente, tachan, apuntan la solución nueva. Realizan cambios a niveles muy locales y superficiales, letras, palabras, frases, que afectan a cuestiones gramaticales. Corrección tradicional y procesal. La crítica de los roles establecidos de maestro y alumno y la búsqueda de una nueva interacción, así como el análisis de la función de la revisión en la composición y del uso que hacen de ella los autores expertos, nos conducen inevitablemente a un enfoque nuevo de la corrección. La práctica tradicional de señalar con tinta roja las faltas de gramática debe sustituirse por técnicas más modernas que guíen al alumno hacia un uso individualizado e inteligente de la revisión. Podemos llamar procesala este nuevo tipo de corrección, porque pone el énfasis en la enseñanza del proceso de reformular y mejorar un escrito. El siguiente esquema compara las ideas fundamentales de la corrección tradicional con las de esta nueva concepción. Modelos de correcciones. Corrección tradicional 1. Énfasis en el producto. Se corrige la versión final del texto. 2. Énfasis en el escrito.
Trabaja con los errores de los escritos de los alumnos. 3. Énfasis en la forma. Limpia la superficie del texto, ortografía, gramática, tipografía. 4. El maestro juzga el texto acabado. 5. El alumno se acomoda al maestro. Hace y escribe lo que éste quiere. Corrección procesal. Énfasis en el proceso. Se corrigen los borradores previos. Énfasis en el escritor. Trabaja con los hábitos del alumno. Énfasis en el contenido y en la forma. Primero ayuda a construir el significado del texto y después su expresión lingüística. El maestro colabora con el alumno a escribir. El maestro se acomoda al alumno. Le ayuda a escribir su texto. 21. Dejamos leer un texto a un compañero para que lo revise y sugiera mejoras. Esperamos que se fije sobre todo en el contenido, que diga en qué está de acuerdo y en qué no, que nos indique los puntos poco claros, las ideas mal argumentadas, etc. No es que desestimemos las apreciaciones gramaticales o estilísticas que pueda hacernos, que también son importantes, sino que nos interesan más, y primero, las de fondo. Otro grupo de diferencias entre los dos tipos de corrección hace referencia a los roles que tienen maestro y alumno. Puntos 4 y 5. En el enfoque tradicional reproduce los roles rígidos y desiguales comentados antes, página 16. El profesor detenta el saber y la autoridad, el alumno le debe obediencia y respeto. El primero gestiona el trabajo del alumno y lo supervisa. En cambio, la corrección procesal se basa en el modelo de guía cooperación de Stelzer-Morro, página 18. El maestro colabora como un lector experto y privilegiado con el alumno y le ayuda a crecer como escritor. Esto quiere decir que se adapta a las necesidades del alumno y no al revés. Que analiza la forma que éste tiene de escribir, que decide cómo se puede potenciar su estilo, qué actividades pueden serle útiles, qué aspectos se tienen que corregir y cómo, etc. 22.6. Norma rígida de corrección. La misma norma estándar para todos los alumnos y para todos los escritos. 7. Corrección como reparación de defectos como consecuencia de desconocer las reglas de gramática. Norma flexible. Cada alumno tiene un estilo personal de composición y cada texto es diferente. Corrección como revisión y mejora de textos, proceso integrante de la composición escrita. Los dos tipos de corrección difieren sobre todo en los objetivos, puntos 1 a 3. La tradicional pretende erradicar las faltas de gramática. Su campo de trabajo es la forma de los escritos y se fundamenta en la esperanza relativamente sólida, como hemos visto, de que los alumnos no repetirán las incorrecciones que hayan sido detectadas. En cambio, la alternativa procesal aspira a modificar los hábitos de la composición. Trabaja con los sujetos mismos, con los alumnos, y pretende formarles como autores. De una forma metafórica, podríamos decir que la corrección tradicional vende pescado, porque lo que hace es solucionar los problemas puntuales que tiene un texto, mientras que la otra enseña a pescar, pues se plantea objetivos más ambiciosos y profundos, como desarrollar la autonomía de los alumnos para que puedan llegar a dominar la composición por su cuenta. Como dice Frank Smith, citado por Zamel 1985, la propuesta tradicional se parece a la corrección de secretaria, porque solo se preocupa de la forma. Efectivamente, cuando alguien corrige un escrito mecanografiado por la secretaria o por el secretario, se concreta exclusivamente en los aspectos formales, porque, como el texto ha sido dictado por otra persona, son los únicos que pueden ser enmendados. En cambio, la corrección procesal se parece más a la corrección entre compañeros. Cuando el punto 6 merece un comentario especial. El hecho de que se haya podido establecer un perfil ideal del buen escritor, Cassani, 1987, puede hacer pensar que también en la corrección del proceso existe una norma única para todos. Es decir, que los alumnos tienen que adoptar dicho perfil y que la revisión se tiene que ceñir estrictamente a la misma norma. Al contrario, de la misma manera que cada uno tiene su propio carácter y una personalidad muy marcada, asimismo el proceso de composición de textos es personal e idiosincrásico. Jensen y Di Tiberio, 1984, y Lieb Mantlen, 1987, han estudiado las relaciones entre los estilos de composición y los principales signos del carácter de los humanos, y han hallado correlaciones interesantes. Por ejemplo, parece ser que las personas extrovertidas prefieren técnicas como la escritura a chorro o la entrevista oral con los compañeros para generar ideas,
mientras que los introvertidos acostumbran a hacer listas y esquemas de una forma más reflexiva y menos impulsiva. En suma, los autores sostienen que hay muchas maneras de escribir, y que, por tanto, no debe haber una única forma de enseñar o de corregir. Hay que respetar estas importantes diferencias individuales y potenciar las capacidades personales. Finalmente, el punto 7 hace referencia a la actitud que profesor y alumno tienen respecto a la corrección. Antes ya hemos hablado de esta cuestión. Ahora solo quiero destacar la importancia que tiene el hecho de entender la revisión no solo como la superación de las faltas e imperfecciones, sino como una operación global de mejora, refinamiento y profundización del texto. Chenoweth, 1987. La corrección es un proceso recursivo, no siempre constituye el estadio final de producción del texto. La conclusión también puede actuar como un trampolín potente para saltar hasta nuevos horizontes inexplorados, para añadir ideas nuevas y recomponer el texto de los pies a la cabeza. Revisar o corregir puede transformarse en una actividad estimulante y creativa. En cambio, utilizar exclusivamente la corrección para limpiar los defectos del texto, los errores cometidos por el alumno, es una extralimitación de sus funciones. Alumnos y profesores acaban temiendo y odiando la tarea. Los primeros porque ponen en evidencia sus lagunas y necesidades, los segundos porque tienen que asumir inevitablemente el trabajo de realizarla. Para ambos se convierte en algo aburrido y mecánico, sin sorpresas. ¿Qué es la corrección? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española ofrece la siguiente definición: alteración o cambio que se hace en las obras escritas o de otro género, para quitarles defectos o errores, o para darles mayor perfección. Según esta definición, el proceso de corrección consta de dos operaciones diferentes. 1. Búsqueda de defectos, errores o imperfecciones. 2. Revisión o reformulación de estos. La distinción entre búsqueda y reformulación de errores es importante por dos motivos. Como veremos más adelante, algunas técnicas de corrección proponen que el profesor solo se encargue de la primera operación y que sea el mismo alumno autor del texto el que se responsabilice de la segunda. Por otra parte, es muy útil para distinguir la evaluación de la corrección. Esos dos términos muy a menudo se confunden. Los maestros decimos y oímos: este fin de semana no puedo salir porque tengo que corregir exámenes, refiriéndonos a la tarea de leer y valorar un escrito para la evaluación de curso. Asimismo, muchos profesores acudían a mis seminarios sobre corrección pensándose que hallarían en él respuesta a sus inquietudes sobre evaluación: qué tipo de pruebas, un test de elección múltiple, un elote, un dictado o una redacción, son más válidas o fiables, qué criterios, ortografía, estructura, léxico, etc., tienen que tenerse en cuenta, qué baremos, analíticos o globales, deben emplearse, etc. El caso es que tanto en el habla cotidiana como en los conceptos teóricos, corrección y evaluación, se superponen y no es fácil separarlos. A grandes rasgos, se puede afirmar que evaluación se refiere a la primera operación de las citadas anteriormente. Evaluar un escrito significa emitir un juicio. 25. Todo lo que quieres saber sobre la corrección y nunca te atreviste a preguntar. Título de una famosa película: preguntas sobre la corrección de lo escrito sobre sus características, desde un determinado punto de vista. Según los criterios que se consideren, se juzgará su comunicabilidad, calidad verbal, corrección gramatical o, simplemente, su interés personal. El objetivo de la evaluación también varía. A principio de curso, diagnosticamos lo que saben los alumnos y lo que no saben para preparar la programación. Al final de una lección, comprobamos si se ha asimilado lo enseñado. Evaluación cíclica o de progreso. A fin de curso, decidimos si un alumno ha conseguido el nivel requerido. Evaluación final o de nivel, etc. Al margen de criterios y objetivos, para evaluar un texto hacemos su análisis detallado, identificamos los errores que contiene, consideramos los aciertos y lo valoramos como una unidad indisoluble. En ningún caso, la evaluación implica forzosamente la revisión del texto por parte del profesor o del alumno, o la búsqueda y la anotación de las soluciones correctas de los errores. La evaluación termina con la consecución del juicio o valoración. Lo que se hace con los datos que proporcione aquella ya es otro tema. La corrección se refiere precisamente a la utilización de estos datos, a la manera como se comunican al alumno, que es el principal interesado. El objetivo principal de corregir es que éste comprenda las imperfecciones cometidas y que las reformule, de manera que no se repitan en el futuro. Con este fin,
Se emplean técnicas y recursos variadísimos, marcas para identificar tipos de errores, uso de diccionarios, autocorrección, corrección entre alumnos, etc. Algunas cuestiones importantes sobre el tema son: ¿debemos informar solo de los errores o también de las enmiendas correspondientes? ¿Cuál es el mejor momento para informar? ¿Cuál es la mejor manera, por escrito o con una entrevista, una vez al mes o con cada redacción? ¿Cómo debo marcar el texto, etc.? Finalmente, evaluación es un concepto más genérico y amplio que corrección, y lo incluye de alguna forma. Cualquier corrección implica una evaluación previa. No se puede reformular algo si antes no se ha analizado lo que está mal, lo que es reformulable. De ahí que la definición de la Real Academia incluya las dos operaciones citadas. ¿Vale la pena corregir? Pocos profesores se plantean esta pregunta, aunque sea fundamental y previa a cualquier otra. La mayoría corregimos espontáneamente, como autómatas, sin pensar en el por qué o el cómo. Lo hacemos así por tradición, porque forma parte de nuestro rol de maestro, porque no conocemos a nadie que no lo haga y porque no parece que se pueda hacer de otra manera. Además, si reflexionamos un poco sobre ello, encontraremos argumentos importantes para hacerlo. Desde siempre, se ha considerado la corrección como la 26 culminación del aprendizaje, porque es justo cuando profesor y alumno intercambian opiniones sobre el trabajo que ha hecho el segundo. Esto es útil para ambos. Al alumno le permite saber si sus escritos están bien o mal, qué errores ha cometido y cuáles son sus soluciones correctas, incrementa su conciencia sobre el propio proceso de aprendizaje. Al profesor, le da orientaciones para preparar las clases, qué contenidos presentan dificultades, qué actividades son más provechosas, qué alumnos siguen bien el ritmo del curso y cuáles no, etc. Pero no todo el mundo piensa igual. En los últimos años algunos profesores, sobre todo de inglés como lengua extranjera, han empezado a desentenderse de la corrección, afirmando que es una actividad poco útil y, desde luego, poco rentable. En primer lugar, sostienen que lo más importante en el proceso de aprendizaje es la motivación y el input, los modelos lingüísticos para escuchar o leer, y que los errores que hacen los alumnos son consecuencia de deficiencias en estos dos aspectos. Krasen, 1985. De ahí que su preocupación esencial sea dar al alumno un input suficientemente rico y motivador. Emplean sus esfuerzos en estimularle a leer y escribir, en investigar qué temas pueden resultarle más interesantes, a buscar textos de lectura y ejercicios que le interesen, a ayudarle a redactar, etc. Creen que, a largo plazo, es más eficaz dedicar el tiempo a estas actividades que no a la corrección. En segundo lugar, también comentan que el alumno no aprovecha la corrección la mayoría de las veces y que suele caer en los mismos errores, sea porque no lee las marcas o los consejos que ha escrito el profesor, sea porque no le interesan, porque no los entiende o, si no, porque los olvida con facilidad. El caso es que suele repetir en trabajos posteriores los mismos errores que nos hemos cansado de corregir. Esto lo hemos podido comprobar y sufrir un montón de veces. Y también ha sido demostrado y argumentado, científicamente, con ejemplos reales. Sommers, 1982, y Zamel, 1985. En definitiva, estos profesores prefieren, según dicen ellos mismos, aprovechar el tiempo para atacar la auténtica causa del mal, las lagunas en el input y la motivación, y dejar a un lado los síntomas superficiales de estos, los errores. Una anécdota sarcástica al respecto y que cuento sin mala intención. Es la de un profesor de lengua extranjera que, llevando estos planteamientos al extremo, pasaba limpio las redacciones de sus alumnos respetando los errores que habían cometido. Al ver la gran cantidad de faltas, un colega le preguntó, muy bonito, pero, están llenas de faltas de ortografía, a lo cual respondió el profesor, tú aún dedicas tiempo a corregir los errores. Desde un punto de vista más teórico, conductistas y mentalistas mantienen posturas opuestas sobre la corrección de errores. Haber y Cois. 1985. Para los primeros, la corrección es imprescindible. El aprendizaje de la lengua se realiza como el del resto de comportamientos sociales, con estímulos que provocan respuestas y con refuerzos positivos. Muy bien, fantástico. O castigos, mal, 27, no está bien, que las valoran. Los errores son síntomas de fracaso en el aprendizaje y han de ser corregidos drásticamente, porque podrían crear hábito y el alumno los podría repetir indefinidamente. Asimismo, las producciones correctas deben ser premiadas para que el alumno tenga interés en repetirlas y, de este modo,
se consoliden en su memoria. Los segundos, seguidores del lingüista generativista Noam Chomsky, sostienen que los humanos tenemos una capacidad innata para adquirir la lengua. Disponemos de un mecanismo de adquisición lingüística, LAD, Language Acquisition Device, que nos permite inferir la estructura de la lengua a partir de los textos que escuchamos y leemos. Los errores que cometemos significan simplemente que el LAD está trabajando, formulando hipótesis sobre la lengua y que no tiene suficientes datos. Los errores son inevitables y no son necesariamente perniciosos para el aprendizaje. Al contrario, es una parte normal del proceso de desarrollo de competencia. El alumno infiere la regla, la comprueba, se equivoca, la reformula, y, por esto, no es tan importante ni imprescindible corregirlos. Esto a la vista, sería fácil asociar los conductistas con los correctores y los mentalistas con el resto, pero se simplificaría demasiado la cuestión. La polémica entre conductistas y mentalistas pertenece a la historia de los años 70 y no agota los planteamientos teóricos sobre la cuestión. Como ya hemos visto, la psicología cognitiva puede hacer aportaciones interesantes e innovadoras. Por otra parte, no todos aquellos que consideran importante corregir son conductistas, o viceversa. La mayoría no hemos tomado partido por ninguna teoría. Y después de todo esto, ¿qué? ¿Es preciso corregir? ¿Es más sensato no hacerlo? ¿Qué hacemos? Cada cual con sus ideas y que adopte la postura que más le guste o convenga. En mi opinión, la corrección puede y debe ser un instrumento eficaz para el aprendizaje si se sabe utilizar con inteligencia. Es preciso concebirla como una técnica didáctica más variada, flexible y, también, prescindible, y no como una operación de control obligatoria al final de cada texto. Es una actividad que puede realizarse de maneras muy distintas, individual, en grupo, por parejas, con profesor, sin profesor, etc., que puede ser divertida e incluso entusiasmadora, que puede ser activa y motivante, que puede implicar al alumno y, en definitiva, responsabilizarle de su propio aprendizaje. Creo que buena parte del éxito se halla en conocer técnicas variadas de corrección y en saber utilizarlas en el momento preciso con las personas adecuadas. Por ejemplo, hay chicos y chicas que quieren ser corregidos y otros que no, y no es cuestión de si hacen muchas faltas o pocas. Los primeros están acostumbrados a ser corregidos y necesitan que los profesores les corrijan para aprender. Les gusta repasar los comentarios del tutor, ver dónde se han equivocado, dónde han acertado, y apuntar o memorizar los errores cometidos para no repetirlos en el futuro. Saben trabajar con la corrección y sacar provecho de ella. 28 En cambio, también hay alumnos que no prestan atención ninguna. Cuando se les devuelven las redacciones corregidas, echan un vistazo a la hoja para ver la nota, un 3 o un 6, un regular o un suficiente, o para sopesar si hay mucha, tachadura roja, o poca, y seguidamente la guardan con el resto de ejercicios realizados. Qué frustración tan grande sentimos los maestros cada vez que ocurre esto. En este caso, a los chicos y chicas no les interesa la corrección, quizá les aburra, quizá no sepan cómo aprovecharla o, simplemente, quizá prefieran aprender por otros caminos, leyendo, estudiando gramática, haciendo ejercicios. Creo que cada uno tiene derecho a querer aprender y a aprender a su manera. Dada esta situación, lo mejor que podemos hacer es continuar corrigiendo a los alumnos que lo aprovechan y buscar fórmulas nuevas para los desinteresados, hablar con ellos e intentar fomentar su motivación, proponer ejercicios con los que se pueda comprender la importancia de la corrección, ejercicios para aprender a autocorregirse, trabajar con parejas mixtas de modo que los alumnos, correctores, puedan mostrar sus habilidades al resto, etc. En la tercera sección del libro se proponen algunas técnicas que pueden ser útiles para estos casos. Y en última instancia, si no conseguimos despertar el interés, ¿no es preferible dedicar menos tiempo a la corrección y más a las otras actividades que sí que interesan y que pueden ser tan útiles como esta? ¿Qué objetivos tiene la corrección? Reconozco que, fiel seguidor de mi rol establecido de maestro corrector, me he pasado muchos años señalando errores a ciegas, sin saber exactamente para qué lo hacía. Que corregir forme parte de nuestros atributos y obligaciones nos ahorra el pensar por qué lo hacemos y qué pretendemos con ello. Al fin y al cabo, tenemos que hacerlo. ¿Para qué vamos a reflexionar al respecto? Pero si nos paramos a pensar un poco podemos encontrar muchas preguntas interesantes. Tenemos una veintena de redacciones delante de nosotros y las estamos corrigiendo. ¿Qué queremos decirle al alumno? ¿Qué queremos que haga con esta información?
Que repase y reescriba de nuevo su texto, quizás solo pretendamos informarle, o nos gustaría que se concentrara en un punto importante del texto. Difícilmente conseguiremos una corrección eficaz si no nos hemos planteado previamente estas cuestiones. La primera regla de oro para rentabilizar nuestro trabajo es definir la utilidad didáctica que vamos a darle. He aquí algunos objetivos posibles de la corrección, 29 objetivos de la corrección 1. Informar al alumno sobre su texto. 1.1. Darle una impresión global. 1.2. Darle información precisa sobre algún aspecto concreto, ortografía, léxico, gramática, originalidad, etc. 1.3. Marcarle los errores que ha cometido. 1.3.1. Darle las soluciones correctas a estos errores. 2. Conseguir que modifique su texto. 2.1. Darle instrucciones generales para mejorarlo. 2.2. Darle instrucciones precisas para reformular un punto. 2.3. Darle instrucciones para que corrija las faltas. 3. Que el alumno mejore su escritura. 3.1. Que aprenda de los errores que ha cometido. 3.2. Que aprenda de la valoración general que ha hecho. 3.3. Que el alumno aprenda gramática y ortografía. 4. Cambiar el comportamiento del alumno al escribir. 4.1. Desarrollar sus estrategias de composición. 4.2. Incrementar conciencia sobre el mismo. 4.3. Aprender técnicas nuevas de redacción. 4.4. Profundizar sobre un tema. Estos objetivos están agrupados de más concretos a más generales y no son excluyentes ni completos ni permanentes. Pueden variar de una corrección a la siguiente, sobre todo los primeros, los más concretos. Para una redacción puede bastar la valoración global, 1.1. Mientras que otro trabajo puede requerir una o dos reformulaciones concretas, 2.2. En cambio, es más difícil variar los objetivos más generales, números 3 y 4. ¿Quién se plantea desarrollar las estrategias de composición del alumno? 4.1. Está buscando una corrección mucho más profunda e individualizada que quien pretende enseñar ortografía. 3.3. Además, las técnicas también varían. Para el número 2 daremos instrucciones escuetas, para el número 4 hablaremos con el alumno, etc. ¿Y tú, qué te planteas cuando corriges? ¿Lo tienes siempre claro y decidido? Decidir qué objetivos didácticos tiene la corrección es el primer paso para construir una práctica eficaz. Si sabemos dónde queremos llegar es mucho más fácil decidir qué haremos, qué corregiremos, cómo, procedimiento, cuándo y con qué, técnicas, actividades. Sin saber nuestro destino, es mucho más difícil escoger un camino y un medio de transporte. 30. ¿Qué errores es preciso corregir? Es la cuestión que más suele preocupar a los maestros de lengua. Se le relacionan temas polémicos como el modelo de lengua estándar y académico, las necesidades terminológicas generadas por los adelantos tecnológicos, las interferencias en otros idiomas, etc. Se convierte en una de las preguntas más delicadas. Tradicionalmente, se ponía el énfasis en corregir la oración y la forma del escrito, en oposición al texto completo y su contenido. En Cataluña, por ejemplo, los puntos más susceptibles de corrección han sido los de la normativa gramatical, la ortografía, la morfología, la estructura sintáctica de la oración, la genuinidad léxica, barbarismos, etc. Las causas de este interés selectivo por la forma son de orden sociolingüístico y didáctico. Por una parte, el déficit general de conocimiento de la propia lengua y la interferencia lingüística constante con el castellano provocan que los alumnos tengan graves problemas en estos apartados. Por otra, la formación tradicional en gramática prescriptiva y oracional que hemos recibido los profesores nos ha dado una especial sensibilidad y, en algunos casos, incluso una obsesión para estas cuestiones. A partir de los años 50, varios estudios sobre lingüística textual y sobre evaluación de la composición escrita aportan una nueva y más amplia perspectiva del tema. Los primeros investigan las reglas lingüísticas que regulan la construcción de textos, Bernardez, 1982.
Los segundos elaboran haremos detallados para la evaluación de lo escrito, Junta Permanent de Català, 1986. Ambos añaden a los puntos anteriores una lista nueva que tener en cuenta. Por un lado, proponen aspectos formales que se escapan del ámbito de la oración, la cohesión entre las frases, enlaces, anáforas, la selección del registro, la disposición del texto escrito en la hoja, etc. Por otra parte, también tienen en cuenta otras cuestiones relacionadas con el contenido del texto, la claridad de exposición, la selección adecuada de la información o la organización lógica de las ideas. El siguiente esquema muestra los diversos aspectos que se pueden corregir: normativa, cohesión, ortografía, morfología y sintaxis, léxico, barbarismos, precisión, puntuación, signos, mayúsculas, nexos, marcadores textuales, conjunciones, anáforas, pronombres, sinónimos, hiperónimos, elisiones. Otros, verbos, determinantes, orden de los elementos en la frase. 31. Asimismo, también podemos hacer una lista con los aspectos que no se suelen corregir por motivos variados, éticos. No son objetivo de aprendizaje, son muy difíciles: caligrafía, inteligibilidad, estilo, belleza, opinión, ideología, postura a favor o en contra, actitud, estilo, gracia personal, elegancia, grado de interés, originalidad, sorpresa. Zamel, 1985, y Sommers, 1982, hacen algunas críticas interesantes sobre nuestros hábitos de corrección, después de analizar muchas correcciones efectuadas por maestros. Afirman, en primer lugar, que tenemos tendencia a concentrarnos en los aspectos más superficiales y locales del texto, puntuación, normativa, una frase sin sentido, etc., y a descuidar aspectos más básicos y globales, coherencia, registro demasiado formal, etc. O sea, que somos muy rigurosos con la forma de los textos o no dejamos pasar ni una. Mientras a menudo hacemos la vista gorda con los errores de fondo, los que afectan al contenido. Según las dos autoras, esta costumbre perjudica a los alumnos, porque les transmite la idea de que los errores gramaticales son los únicos que tienen valor. El alumno que solamente reciba incorrecciones gramaticales se dedicará exclusivamente a trabajar la forma y olvidará el significado del texto, se despreocupará de desarrollar las ideas, de valorar si lo que dice es original y claro, etc. Sin embargo, hay que añadir, en defensa nuestra, que no es nada fácil corregir las cuestiones referidas al contenido. Por una parte, requieren mucha más dedicación que las de forma. Es obvio que identificar los errores de estructura de un texto, aislar una idea poco clara o rectificar un párrafo mal construido son operaciones mucho más. Selección de la información, ideas claras y relevantes. Progresión de la información, orden lógico, tema/rema, estructura del texto, partes, introducción, conclusión. Estructura del párrafo, extensión, unidad. Selección de la variedad, dialectal o estándar. Selección del registro, formal/informal, objetivo/subjetivo. Fórmulas y giros estilísticos propios de cada comunicación. Disposición del texto en la hoja, cabecera, márgenes. Tipografía, negreta, cursiva, subrayado. Estilística, complejidad sintáctica, repetición léxica. Variación, riqueza de léxico, complejidad sintáctica. Coherencia, adecuación. Otros 32 costosas que tachar un error de ortografía o de puntuación. Además, nunca nadie nos ha enseñado cómo hacerlo y hay pocos libros, o ninguno, que lo expliquen. En segundo lugar, las dos profesoras sostienen que con frecuencia las correcciones son vagas, contradictorias y poco operativas, de manera que desorientan al alumno, que no acaba de entender qué tiene que hacer con ellas. Por una parte, si se analizan uno a uno, muchos de los comentarios que se hacen son sumamente generales, no especifican qué puntos fallan y es necesario corregir. Sommers transcribe incluso algunos comentarios de maestros, anotados en redacciones, que no se refieren a ningún aspecto concreto del texto y que, de hecho, son intercambiables con otros escritos. Por otra parte, las anotaciones de un mismo escrito pueden ser incoherentes entre sí. La misma autora también ha comprobado que las marcas hechas entre líneas o al margen, que suelen referirse a aspectos puntuales de la forma, contrastan a menudo con los comentarios más extensos que se escriben al final del texto, que suelen ser reflexiones generales sobre el escrito, o sea, que no tiene sentido aplicar ambas a la vez. Por ejemplo,
Las primeras destacan las faltas de gramática o la ambigüedad de alguna frase, mientras que los segundos sugieren que un determinado párrafo es demasiado sencillo y que tendría que desarrollarse más. Leyendo estos comentarios es muy posible que el alumno dude de lo que tiene que hacer para mejorar su escrito, tiene que corregir las faltas, tiene que rehacer la frase o tiene que desarrollar el párrafo. Y seguidamente no se dará cuenta, como tampoco se ha dado cuenta el maestro, de que el comentario final elimina las marcas entre líneas. Si se amplía el párrafo posiblemente desaparecerá la ambigüedad de la frase y es probable que también cambie el tipo de errores gramaticales. Finalmente, el modelo de corrección que seguimos los maestros no es unívoco ni homogéneo. Sabemos que la normativa tiene lagunas y puntos conflictivos, uso de los pronombres leísmo, laísmo, loísmo, pronombres relativos, conjunciones, etc., que no siempre se resuelven del mismo modo en las publicaciones. Además, determinados aspectos, como la adecuación o la coherencia, son muy subjetivos y dependen, con frecuencia, de las preferencias de cada uno. Todo esto hace que los maestros tengamos criterios diferentes a la hora de corregir un mismo escrito y, también, que los alumnos estén expuestos a correcciones variadas e incluso incongruentes. Quizá podamos recordar a algún alumno que un día nos preguntó, irritado, ¿por qué corregíamos aquello si otro profesor no lo hacía, o por qué utilizamos tal palabra si hay que utilizar otra? Como ejemplo de proceso de corrección, vamos a ver lo que ocurrió entre Nuria, una niña catalana de 7 SDGB, y su maestro. Ella escribió una redacción sobre una pelea entre animales y después siguió las instrucciones de su maestro. Sobre el texto, 33-34-1 describir una pelea entre dos animales. Estos son unos de mis peces, se pelean mucho y ja no sé qué hacer, uno se va comiendo la cola de los demás y 5 es el que vive más. Y cuando está muerto se la va comiendo. Jo le digo el pez más furioso, el pez carnívoro, y cuando les tiro la comida él va haciendo lado para él y cuando está 10 en el sitio adecuado para él va y pellizca en la cola a uno que es de la misma raza más pequeño pero no es carnívoro. Cuando tenía un de grande era así 15 no la hacía nada a él le tenía mucho miedo cuando marché de vacaciones. Les di una grande pastilla y cuando volví el pez ja se había muerto y el 20 pez carnívoro se empezó a comer la cola de los demás. En el mar no hay muchos peces, tengo más cromos haciendo arroz, me he quemado el cuenta así, 1, 3, 9 ellos son de la misma raza, son sites pero es carnívoro, soy el pequeño de la clase, hacía tanto tiempo que no la veía, tengo 3 pastillas de jabón de olor limón y además 2 caramelos, está poco ordenada esta descripción. Da la sensación de que has corrido mucho. Escribe una frase con cada falta. 35 Vamos a comentar solo la interacción maestro-alumno. Para un análisis lingüístico detallado de una redacción, véase puntuar un escrito, página 86. En mi opinión, lo más defectuoso del texto es la coherencia y la puntuación. La mezcla de informaciones y el desorden, además de la ausencia total de puntuación, solo hay un punto y aparte, nos obligan a tener que descifrar el escrito para entenderlo. Respecto a la gramática, muchas de las faltas ortográficas, ya, yo, esta, es, pequeño, y léxicas, digo /diagonal llamo, un /diagonal 1, son interferencias con el catalán. Nuria tiene el castellano como segunda lengua. En la corrección, el maestro califica el texto con una R de regular y realiza 2 tipos de señales, enmiendas de algunos errores, escritas encima de cada palabra o en la línea, y un comentario final. Las enmiendas afectan sobre todo a la ortografía, peses, atiendo, asía, dase, algunos acentos, y a 2 cuestiones sintácticas, líneas 12 y 14, añadir pero y que, respectivamente. Me parece comprensible y hasta adecuado que solo haya marcado algunas faltas, ¿de qué serviría corregirlo todo? La alumna no puede aprender todos los errores a la vez y una corrección exhaustiva resultaría contraproducente, ver página 41. En cambio, no sé con qué criterios se han escogido las faltas marcadas. Quizás la gravedad, los errores que llegan a desfigurar la palabra y a impedir que el lector la identifique, asía, haciendo, dase. También es posible que la selección esté relacionada con la programación de curso y lo que la alumna estudió inmediatamente antes de escribir este texto. El comentario final destaca la falta de orden y la poca elaboración global del escrito. Tiene equivocada la denominación del tipo de texto, descripción por narración, e incluye una instrucción concreta y clara para escribir frases con las palabras que contienen faltas. Las 8 frases resultantes solucionan los errores cometidos, con algún cambio, de más por además, pero incluyen otros nuevos. Además,
tienen poco sentido y poca o ninguna relación con la redacción original. Seguidamente Nuria la realizó mecánicamente y con rapidez. A mi juicio, el defecto más importante de la corrección es su negligencia de los aspectos más profundos del texto: coherencia, información, estructura. El comentario final sobre el orden y la sensación de que has corrido mucho es muy insuficiente. No hay instrucciones para rectificar ni tampoco se ha marcado nada en el texto al respecto. Lo único que se ha corregido y lo único que se pide que se reescriba son los errores de ortografía. ¿Qué va a entender Nuria? ¿Qué es lo que sus conocimientos de 7 de EGB le van a permitir comprender? Entenderá que, al margen del ambiguo comentario sobre el orden, la ortografía es lo único importante, lo que cuenta, lo que debe cuidar en redacciones siguientes. De forma inconsciente, la corrección le está alimentando la idea de que solo debe poner atención a la forma. 36. ¿Por qué solo se corrigen los errores de un texto? Piensa un momento en tu manera de corregir, en las últimas redacciones que has corregido. ¿Qué señalas al alumno, los aciertos o los errores? ¿Atiendes tanto a los aspectos positivos como a los negativos? ¿Tienes en cuenta el impacto que causará tu corrección, lo que sentirá o pensará el autor? ¿Qué redacciones merecen más comentarios, las buenas o las deficientes? ¿Incluyes algún comentario alentador para el alumno? Una palabra que utilizo a menudo para calificar la corrección es crueldad. Creo que nuestras correcciones son crueles la mayoría de las veces, porque solo se fijan en los aspectos negativos de la escritura, las faltas y los defectos. Comentamos el trabajo de los alumnos y nos concentramos únicamente en lo que se debería mejorar, en los errores que se han escapado, en lo poco que se ha elaborado el texto. Adoptamos un punto de vista claramente negativo. Llevando este comportamiento al extremo, llegamos a situaciones absurdas. La redacción más comentada y marcada, la que contiene más errores, es la que probablemente pertenecerá a uno de los alumnos con más problemas de redacción, con poca motivación y menos confianza. Nuestra corrección ayudará nada o poco a enderezar esta situación. Asimismo, la mejor corrección posible es la ausencia de señales y comentarios, la ausencia de errores, pero el alumno competente al que quizás pertenecerá el texto también tiene derecho a mejorar y a tener anotaciones nuestras. En cualquier caso, partimos siempre de la base de que el texto o el alumno son culpables, que tendrán faltas, y solo aceptamos su inocencia a posteriori. He intentado analizar varias veces las raíces de este hecho, pero me pierdo en suposiciones personales. No me atrevo a imaginar que una necesidad escondida nos impulse a demostrar nuestra autoridad poniendo el dedo en la llaga de los errores, como si quisiéramos dejar claro en todo momento quién manda en el aula. También puede ser que nuestra pobre concepción de la revisión, reciclada con prisa, contenga aún vestigios arraigados de antigüedad, de cuando la corrección era simplemente una limpieza general de la superficie textual. En cualquier caso, creo que deberíamos hacer un esfuerzo para dar un tono más constructivo a la corrección. Valorando lo positivo al lado de los errores, adoptamos un punto de vista más neutro, somos más imparciales y le ofrecemos una valoración más justa al alumno. Se aprende tanto de los errores como de los aciertos. Y para el autor del texto es muy gratificante saber qué es lo que se ha hecho bien. Una técnica que acostumbro utilizar con mis alumnos es la de destacar en el texto los aspectos positivos, con el signo de sumar y los mejorables, que no negativos, con el signo de restar. Intento que cualquier texto tenga 2 o 3 más e igual número de manera que su autor tenga puntos suficientes para 37 valorar los puntos más conseguidos del texto, y los más débiles. El siguiente ejemplo comenta la redacción de la página 34. Otra idea más extendida es la de acompañar la corrección con alguna frase alentadora sobre el trabajo realizado, pero ojo con los comentarios paternalistas que tratan al alumno como niño y no como persona. Más recursos para fomentar una corrección optimista y constructiva, marcar solo las cualidades del texto. Poner énfasis en lo que se ha hecho bien. Escaparse de la dualidad positivo-negativo. Evitar los juicios absolutos, describir el texto con adjetivos o un comentario, oral o escrito. Preguntar al alumno solo lo que no se entiende en el texto, ¿qué quieres decir con? ¿Qué significa? No entiendo esta palabra, etc. Dialogar con el alumno sobre su escrito. Pedir al alumno que lea redacciones de compañeros y que las compare con la suya. Las últimas propuestas nos introducen en una concepción muy humanista de la corrección y en las entrevistas maestro-alumno.
Ver página 105, ¿qué textos es preciso corregir? Hasta hace muy poco, maestros y correctores en general se interesaban exclusivamente por el producto escrito, o sea, por la versión definitiva del texto. Cualquier ejercicio de corrección, traducción o reelaboración de escritos utilizaba la versión final como punto de partida. Pero las investigaciones sobre la escritura han descubierto que es mucho más rentable concentrarse en la corrección de los 38 borradores o de las versiones inacabadas e intermedias del texto, porque de esta forma la corrección del profesor se equipara a la propia revisión del texto que realizaría el alumno por su cuenta. En Cassani, 1987, se citan algunas investigaciones científicas que demuestran que los alumnos mejoran su escritura si se les corrige durante el proceso de composición, antes de dar el producto textual por acabado. Podemos añadir razones más prácticas. Todos sabemos que rehacer de nuevo algo terminado produce mucha pereza. No gusta a nadie tener que reescribir un texto que ya ha sido pasado a máquina porque haya errores o por cualquier otro motivo. Les pasa lo mismo a nuestros alumnos, cuantos hay que rehagan los textos, escritos días o semanas antes, a partir de las correcciones que hacemos los profesores. ¿Qué sentido tiene, si el ejercicio ya está hecho, y si el profesor ya ha puesto otro? Al contrario, si se corrigen los borradores o las pruebas, estos problemas desaparecen. El alumno reescribe el texto sin apatía, se interesa por las correcciones y las aprovecha, porque aún no ha elaborado definitivamente el texto. La siguiente lista recoge todos los tipos de texto que se escriben durante la composición del texto y que se pueden corregir: lista de frases, lluvia de ideas, palabras, frases. Esquemas, grupos de ideas, estructuras. Proceso, escritura libre, primer borrador, transcripción de ideas. Borradores, fragmentos de muestra, pruebas. Producto acabado, versiones finales. La calidad de la corrección varía según el texto y el momento de la composición. Igual que trabajan los escritores, que se concentran en aspectos diferentes en cada escrito, la corrección también tiene que variar. En las listas, esquemas y primeros borradores, el autor se concentra en la elaboración del significado del texto y, por tanto, la corrección se tiene que basar exclusivamente en el contenido, coherencia, planteamiento del texto, información relevante, estructura. En cambio, en los borradores completos o versiones casi finales, se dedica a revisar la prosa, la superficie del texto, de manera que la corrección ahora también se tiene que concentrar en estos aspectos. Página 54. Creo que una corrección que no considere estas premisas puede perjudicar seriamente al alumno, porque distorsiona el flujo espontáneo de la composición, e indirectamente revalora en exceso algún aspecto del texto. Por ejemplo, si se corrige indistintamente la normativa en todos estos tipos de texto, obligamos al autor a fijarse en la forma incluso en aquellos momentos en que no es necesario, hasta el punto de negligir el desarrollo del contenido. Pero no es tan fácil trabajar con textos intermedios de la composición. Los alumnos están acostumbrados a mostrar solo los escritos que ya se han terminado y 39 a tirar el resto de ensayos a la papelera. La escolarización les ha enseñado a presentar sus trabajos limpios e impecables, de manera que se resisten a enseñar papeles con tachaduras, manchas, faltas de ortografía, lagunas, dibujos, etc. Y si lo hacen sienten una gran vergüenza e intranquilidad, porque piensan que serán juzgados por estas faltas. Nuestro trabajo sobre la corrección debe cambiar estas actitudes, para que maestros y alumnos aprendamos a trabajar con borradores. Se debe desarrollar la confianza necesaria para mostrar los escritos inacabados a nuestros compañeros, perder la vergüenza de que se nos descubra una falta o una idea, o de que se nos critique. Un alumno que en su vida ha visto el borrador inicial de una versión posterior acabada, puede descubrir que los autores famosos también necesitan trabajar sus escritos o como él o ella, para conseguir los textos que tanto gustan. El proyecto de escritura de la ciudad de Nueva York, New York City Writing Project, sugiere ideas interesantes para trabajar los borradores en clase, anima a los alumnos a guardar los borradores. Se pueden leer, estudiar, analizar, etc. Anímales a intercambiárselos para comparar las estrategias de revisión que utilizan. Trae a clase borradores, galeradas corregidas y versiones finales de escritos y autores famosos. Se puede comparar un borrador con su producto acabado correspondiente, para analizar el proceso de mejora y desarrollo del texto. Aprovecha tus propios borradores para la clase. Muestra tu trabajo de escritura.
los alumnos pueden sorprenderse de descubrir que su profesor realiza escritos tan torpes al principio y que luego es capaz de reformularlos y conseguir textos satisfactorios. Fija algunas copias de borradores en la pared para que los alumnos se acostumbren a verlos y leerlos, como si fueran cuadros de una exposición. Compara el acto de escribir al de dibujar o realizar un trabajo de plástica. También se hacen borradores de dibujos o esculturas, estudios, esbozos, preparación, etc., que son admirados socialmente, los vemos en exposiciones, museos, etc. Incluso puedes presentar a los alumnos algunos bocetos de cuadros como ejemplo. Ver dibujo. Un día en un cursillo de perfeccionamiento de la redacción que daba para maestros, propuse a mis alumnos comentar un viejo escrito mío, de hacía algunos años. Confesé que, a medida que pasaba el tiempo y que mi escritura mejoraba, me sentía más alejado de aquel texto y que, a cada comentario, descubría en él nuevos errores o limitaciones que me avergonzaban. Entonces una alumna dijo, ¡qué alivio! Esto me da esperanza para mejorar. Sonreí y le pedí que aclarara su comentario. Explicó que sus maestros nunca le habían contado que también ellos necesitaban aprender a escribir, o que también 40 tenían dificultades. Siempre se habían presentado como unos redactores completos y sin lagunas. El hecho de que su profesor reconociera sus propios errores, o que mostrara cómo había mejorado con el tiempo, le daba confianza para su propio aprendizaje. Ejemplo de bocetos que se pueden presentar y comentar en clase. ¿Es preciso corregir todos los errores del texto? Está claro que si nos procuramos una buena cantidad de rotuladores y corregimos todos los aspectos que hemos mencionado antes, lo primero y único que conseguiremos será llenar de rojo las redacciones y desanimar a sus autores hasta límites insospechados, como dice la cita que encabeza este libro. Pero, por otra parte, sí, influidos por este pensamiento, decidimos ser benévolos y corregir 41 solo los más importantes, no estamos engañando al alumno, de alguna forma, dándole a entender que hace pocas faltas que, en definitiva, escribe bastante bien. Así pues, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es preciso corregirlo todo o no? En primer lugar, los maestros de lengua debemos confesar con humildad que un extraño tic nos arrastra a corregir cualquier error que veamos escrito. Cuando leemos el trabajo de un alumno, la mano, armada con rotulador, se nos escapa espontáneamente hacia las faltas. Por este motivo, hay que recordar que es muy diferente corregir trabajos de alumnos o textos que tienen que ser publicados. En nuestro caso, una corrección minuciosa y exhaustiva no tiene ningún sentido, porque los escritos nunca serán difundidos y, también, porque se sabe que son textos de aprendices y comprendemos y aceptamos que pueda haber imperfecciones. Por otra parte, muchas veces el alumno no puede asimilar a la vez un número muy elevado de correcciones, todas las que hemos encontrado en el texto. ¿Qué alumno principiante puede acordarse de 15 o 20 faltas cometidas en un texto de 200 palabras? Habrá errores demasiado difíciles para su nivel, otros que se tratarán en lecciones venideras, algunos de poca importancia, y, al final, siempre aparece la capacidad limitada de las personas de aprender o recordar varias cosas a la vez. Pero esto no significa, también está claro, que solo tengamos que corregir aquello que sea comprensible y conocido del alumno. Si así lo hiciéramos, nos encontraríamos que en algunos casos no podríamos avanzar de ninguna manera, o que el proceso de corrección/aprendizaje sería muy lento. Ni tanto ni tan calvo. Simplemente, debemos tener muy claro qué cosas corregimos y qué queremos conseguir con la corrección. Por lo general, creo que es bueno decantarse por la flexibilidad. Cada trabajo es diferente, tipo de texto, grado de dificultad, momento del curso, y cada alumno tiene unas características personales, problemas concretos, estilo de aprendizaje. Esto hace que la corrección también tenga que ser diferente. Hendriksen, 1980, propone una lista de 4 factores para decidir qué es preciso corregir. El primer factor es el propósito comunicativo de los textos que se tengan que corregir. Por ejemplo, es muy diferente una felicitación de cumpleaños de un trabajo universitario de final de curso. La misma incorrección es mucho más grave en el segundo texto que en el primero. Podemos suponer que los amigos que leerán la felicitación serán mucho más tolerantes con los errores que los profesores que evaluarán el texto académico. Del mismo modo, el grado de corrección que tiene que alcanzar un alumno que, por ejemplo, aspira a ser periodista y que, por tanto, en su trabajo tendrá que emplear la lengua,
es muy superior al de otro alumno que solo quiera escribir textos personales y correspondencia. El segundo factor es el grado de conocimiento de la lengua que tiene el alumno. Los más avanzados están más preparados para recibir una corrección más 42 intensa y tienen, también, más capacidad de autocorrección. El maestro puede ser bastante minucioso y puede dejar más libertad de iniciativa al alumno. En cambio, los principiantes y los alumnos atrasados tienen unos conocimientos lingüísticos más limitados y no pueden aprovechar las correcciones de la misma manera. Los trabajos de estos alumnos requieren una corrección más selectiva y también más guiada. El profesor tiene que escoger las faltas más importantes y tiene que dar pistas para que el alumno pueda enmendar el error. La naturaleza del error, importancia, frecuencia, valor sociolingüístico, etc., es el tercer factor que hay que tener en cuenta. Los errores más graves, y los prioritarios a la hora de corregir, son los errores comunicativos, los que afectan a la inteligibilidad del texto. Asimismo, otro tipo de incorrección que cita el autor como importante es la causada por la interferencia lingüística, barbarismos, estructuras espurias, etc. Otros criterios, además, son la frecuencia. Los errores reiterativos merecen más atención que los aislados y el valor sociolingüístico. Unas vacilaciones en el registro o una equivocación en el grado de formalidad pueden tener consecuencias imprevisibles. El último factor que menciona Hendriksen no es exactamente un criterio para discriminar errores, pero sí uno de los puntos más trascendentales de la cuestión. Se trata de las actitudes que tenemos profesores y alumnos frente a los errores y a la corrección. Un interés excesivo y no digamos una obsesión por la corrección y por la pureza idiomática pueden inhibir notablemente al alumno y a la larga perjudicarlo. Está comprobado que una de las características que definen al buen alumno es la voluntad de utilizar la lengua, que aprende y, por lo tanto, de arriesgarse a cometer errores y de cometerlos. Precisamente porque utiliza la lengua y se equivoca, puede aprender de sus errores. Quien no se arriesga nunca, repite siempre las mismas palabras para no cometer errores y no los comete, pero tampoco aprende. Volvamos a la clase real. Si los alumnos están muy preocupados por las faltas que pueden hacer o si el maestro les contagia la propia inquietud conscientemente o no, es muy posible que los alumnos se angustien, que se encuentren incómodos escribiendo y que terminen prefiriendo no hacerlo, porque de esta manera se ahorran la vergüenza de cometer errores y ser corregidos. Para evitar esta situación, los profesores tenemos que saber crear en el aula un espacio saludable y comprensivo, en el cual hacer faltas y corregirlas sea un hecho normal. El alumno no tiene que preocuparse por cometer errores, sino que tiene que saber que es un fenómeno natural y necesario para aprender. La actitud más abierta y positiva que puede tener un alumno respecto a la corrección es la de no esconder los errores a los otros ni a sí mismo, la de buscar información para corregirse, la de valorar las aportaciones que pueden hacer los compañeros, etc. Y los profesores podemos ayudar a desarrollar estas actitudes en nuestros alumnos. Podemos 43 estimularlos a autocorregirse, podemos relativizar la gravedad de los errores que preocupan terriblemente a un alumno o podemos ser más críticos con el individuo despreocupado que pasa de la corrección. Por otra parte, algunos profesores utilizan criterios menos filosóficos pero más prácticos. Unos solo corrigen aquellos aspectos que se han trabajado en clase o los que pertenecen al programa del curso. Otros siguen reglas aún más estrictas y solo corrigen un determinado número de errores por cada redacción, 5 por párrafo, 1 por cada frase. En conjunto, estos criterios no parecen muy recomendables desde un punto de vista teórico. Por un lado, olvidan las individualidades de cada clase y tratan a los alumnos como si fueran un grupo homogéneo. Todos sabemos que es una situación que pocas veces se presenta. Por otro, malgastan las posibilidades didácticas de la corrección, porque limitan extraordinariamente el número de errores que hay que corregir. ¿Es preciso corregir todos los textos de cada alumno? Los maestros nos quejamos a menudo de que corregir todos los trabajos de los alumnos, en clases de 30 o más individuos, es inviable, si no imposible, por falta de tiempo, prescindiendo de comentarios indiscutibles sobre el aburrimiento que provoca la tarea. No obstante, conozco muy pocos docentes que acepten dejar sin corrección una parte de la producción escrita de la clase. De alguna manera, la inmensa mayoría presuponemos que cualquier redacción del alumno requiere una corrección personal y directa del profesor. ¿Cómo se entienden, pues, estas dos afirmaciones? ¿Cómo se combinan las dos dentro del aula?
Sospecho que la triste respuesta es que los alumnos acaban escribiendo solo lo que los profesores podemos corregir, o sea, que los alumnos se adaptan a las limitaciones de tiempo del docente en lugar de lanzarse a escribir todo lo que quieran. En realidad, la cuestión es aún más complicada. La mayoría de maestros desconocemos el número de trabajos, deberes o ejercicios hechos en clase, que estaría dispuesto a realizar cada alumno. Como acostumbramos ser nosotros mismos los que establecemos el ritmo de redacciones, no sabemos si los alumnos estarían dispuestos a escribir más o si, al contrario, lo hacen a la fuerza y preferirían escribir menos y dedicar más tiempo a cada texto. Esto impide que podamos valorar seriamente la esencia de la cuestión, la correlación entre cantidad de trabajos escritos y posibilidades reales de corrección. Obviamente, la situación ideal es que los alumnos escriban todo lo que quieran y puedan, siempre con el estímulo del profesor, y que éste corrija hasta donde llegue. 44. Cuando los alumnos escriben mucho más de lo que el profesor puede corregir, se pueden utilizar algunas de las siguientes propuestas. Los alumnos escriben todos los trabajos en una libreta personal. Cada semana el profesor corrige 5 o 6 libretas diferentes. De esta manera los escritos quedan ordenados y el profesor puede hacer una corrección general e individualizada, completa o selectiva. Ver la bitácora, página 82. De cada ejercicio que se hace en clase o en casa, el profesor solo corrige 5 o 6 muestras de alumnos diferentes, escogidos por turnos. Sirve para controlar que los ejercicios se entienden y se hacen. El profesor corrige un ejercicio de cada 3 o 4 que se hacen, pero corrige los trabajos de todos los alumnos. De esta manera puede comparar los escritos entre sí. El profesor corrige los escritos de los alumnos en clase, mientras los redactan. Es útil para corregir el proceso de composición. Ver taller de escritura, página 103. Al margen de estas ideas, también se pueden considerar otros tipos de corrección que no requieran la participación directa del profesor, la autocorrección, los ejercicios de respuesta cerrada, actividades de reparación y reconstrucción de textos manipulados con una sola solución, y la corrección entre alumnos, de la cual se hablará seguidamente. Una última idea que hay que tener en cuenta es el binomio, cantidad y calidad, de la corrección. Los maestros siempre hemos estado preocupados por responder a la cantidad, por poder dar corrección a todo lo que se escribe, prescindiendo de la calidad con que se haga. Seguidamente es así porque nos hemos preocupado de nuestra imagen social, de cumplir las funciones que se nos han marcado. En cambio, si estuviéramos más interesados en la rentabilidad intrínseca de la tarea, muy probablemente prestaríamos más atención a la calidad de nuestras correcciones, aunque tuviera que disminuir la cantidad. En general, creo que la corrección mejoraría mucho si corrigiéramos menos pero mejor. Quizás el alumno no recibiría comentario de todo lo que escribiera, pero lo corregido supondría un análisis profundo e importante de su escritura, que le debería permitir avanzar mucho más. ¿Quién tiene que corregir? Desde siempre, quien se ha hecho cargo de la corrección ha sido el maestro. Según los roles establecidos, es quien tiene conocimiento suficiente y autoridad para 45 hacerlo. El alumno podría equivocarse, hacerlo mal o olvidarse. Todos recordamos escenas didácticas que responden a este planteamiento, dictados corregidos en la pizarra por el profesor, entrevistas y exámenes orales sobre la lección del día, notas del profesor escritas en cuadernos de redacción. Seguro que las practicamos con frecuencia. Y no tenemos de qué avergonzarnos. Pero las posibilidades didácticas no se agotan aquí, ni mucho menos. Por suerte, la pedagogía moderna ha defenestrado o lo está intentando estos roles tradicionales que limitan la enseñanza y ha adoptado un enfoque más humanista. Ni el profesor es un pozo de ciencia absoluta, ni los alumnos son sujetos pasivos e ignorantes. La enseñanza no es un traspaso de información de profesor a alumno, sino un proceso colaborativo de desarrollo personal. Los alumnos aprenden del profesor pero también de sus compañeros, del conjunto de actividades que realizan entre sí, etc. Partiendo de este punto de vista, no es descabellado que los alumnos se conviertan ellos mismos en autocorrectores y en correctores de los trabajos de los compañeros. Los argumentos a favor de la corrección entre alumnos son muy variados. En primer lugar, es seguro que los alumnos se responsabilizan más de su propio aprendizaje si pueden participar activamente en la corrección. Se interesan más por los errores que hacen y son más conscientes de los problemas que tienen y de los contenidos que van aprendiendo. En segundo lugar,
Como hemos visto, página 19, y veremos, página 64, el proceso de corrección también es, el mismo, objetivo de aprendizaje. Los alumnos pueden aprender mucho corrigiendo, valorar y analizar textos, fijarse en la gramática, memorizarla, etc. Finalmente, no debemos olvidar aspectos más prácticos. Como también se ha dicho, no podemos corregirlo todo y hay que buscar alternativas viables. Se trata de un tipo de corrección más rápida que la del profesor, etc. Sin embargo, también hay que tener en cuenta los inconvenientes que presenta. El primero es que el alumno difícilmente tiene conocimientos suficientes para corregir la totalidad de los aspectos de los textos. Es posible que se equivoque, incluso, que provoque alguna pequeña confusión. En segundo lugar, algunos profesores sostienen que la corrección entre alumnos fomenta la competitividad, porque estimula la búsqueda del error y la comparación entre compañeros. Como último y seguidamente es el argumento más sólido, el alumno no está acostumbrado a corregir. No le gusta corregir ni ser corregido. Si alguna vez un compañero le corrige, no se fía y espera una verificación final del profesor. Como en otras preguntas, nadie tiene la verdad y cada uno puede quedarse con los argumentos que quiera. En mi opinión, la corrección entre alumnos es muy enriquecedora y es interesante potenciarla, aunque plantee dificultades serias. En definitiva, todos tendremos que convertirnos algún día en correctores de nuestros propios textos, cuando no haya ningún profesor delante que pueda corregirlos. Y 46 aquel que haya aprendido a hacerlo en la escuela, seguidamente tendrá ventajas sobre aquel que no lo haya hecho. Además, me gustan mucho más el ambiente y las actitudes que transmite una corrección variada, que incluya, entre otras, la de alumno-alumno, que otra más rígida, basada exclusivamente en el tándem maestro-alumno. Para aquellos que se decidan a ponerla en práctica, expongo seguidamente algunas técnicas de corrección entre alumnos, en parejas. Al terminar un ejercicio de redacción, los alumnos se intercambian los textos que han escrito, los corrigen y después se explican las modificaciones que ellos harían. Cada uno es libre de aceptar o no los cambios propuestos por el compañero. Al terminar un ejercicio, cada alumno cuelga en la pared su trabajo, con chinchetas, celo, blue tack. Hay tiempo para que todos, maestro y alumnos, puedan circular libremente por el aula leyendo los textos de la pared y anotando enmiendas y sugerencias. Estos comentarios también se pueden dirigir oralmente a los autores del texto. Por turnos, una pareja o un pequeño grupo de alumnos se responsabiliza durante una semana de corregir los textos del resto de la clase. Lo hacen en casa o en el aula. Es muy útil en un contexto de escuela activa donde cada alumno asume temporalmente algunas funciones en el aula o en la escuela. En clase, los alumnos se intercambian los textos y los leen. Cuando encuentran incorrecciones o aspectos que no les gustan, pegan una notita, va muy bien el post-it, las notitas amarillas que se pegan y despegan, en la hoja, comentándolo. Al final, el autor de cada texto lee todas las notas que le han puesto y rehace el texto. Mientras los alumnos escriben, el profesor va leyendo los textos y marca, con un círculo, una crucecita, algunas de las incorrecciones importantes. Después da tiempo y materiales, diccionarios, gramáticas, etc., para que cada alumno se autocorrija. Otra buena idea de corrección, en la línea de la democratización de la clase y de fomentar la autonomía del alumno, es el guión personal de corrección, véase página 117. Cuando es preciso corregir. La gran mayoría de profesores corrigen, seguidamente, fuera del tiempo de clase, en casa o en la escuela, entre sesión y sesión. Me parece una buena manera de 47 hacerlo, siempre y cuando se haga con prontitud. Johnson, 1988, destaca lo importante que es no dejar pasar mucho tiempo entre la redacción del texto, o el momento en que se cometen las faltas, y la corrección del maestro. Es muy lógico que a medida que pasa el tiempo el alumno se desinterese por los errores que cometió y, en definitiva, que disminuya la efectividad de la corrección. Una de las veces que me he sentido más inútil corrigiendo fue durante unas Navidades, cuando tenía que corregir redacciones que mis alumnos habían escrito los últimos días del trimestre. Las clases se reemprenderían en marzo, porque mis alumnos se iban de prácticas a las escuelas, se trataba de estudiantes de magisterio. De modo que no recibirían mis correcciones prácticamente hasta 3 meses después de haberlos escrito. ¿Qué sentido tenía en estas circunstancias señalar exhaustivamente todos los errores del texto?
¿Había alguna posibilidad de que un alumno reformulara un escrito elaborado 3 meses atrás, que muy probablemente ya había olvidado? En general, el tiempo que transcurre entre la redacción y la revisión debe tenerse en cuenta para formular los objetivos didácticos de la corrección. Lo ideal sería que pudiéramos corregir en clase mientras el alumno escribe, en el momento en que se produce la falta, pero no siempre puede ser así. Entonces, me parece mucho más sensato moderar los propósitos de nuestra intervención. Como en el ejemplo personal del párrafo anterior, no tiene sentido pedir una reformulación de algo que se escribió tiempo atrás, solo podemos aspirar a dar información sobre la calidad del texto. Debemos distinguir 2 tipos de corrección, según el momento en que se produzcan, la diferida en el tiempo, como la citada al inicio del apartado, o la inmediata, en la que el lapso de tiempo redacción-corrección es pequeño. Son ejemplos de esta última la llamada corrección in situ, porque se realiza en clase, durante un ejercicio de redacción, y también la entrevista oral, en la que alumno y maestro dialogan sobre lo que está escribiendo el primero. Ambas correcciones pueden combinarse en clase. La inmediata ofrece algunas ventajas sobre la diferida, es más oportuna. Se realiza precisamente cuando el alumno está motivado para recibirla. Este puede incorporar las enmiendas o apreciaciones sugeridas, porque no ha concluido la composición. Es más rápida. Requiere menos tiempo por las 2 partes. El profesor lee y corrige en un momento, y el alumno también entiende y reformula los comentarios con rapidez. Es más segura, porque maestro y alumno pueden verificar que se han comprendido. El primero pide aclaraciones del texto, el segundo pregunta lo que no entiende de las sugerencias del primero. Ambos pueden cerciorarse de que se han entendido. 48 Quizás la técnica de redacción donde se utiliza de forma más rentable la corrección oral sea el taller de escritura. Véase la página 103. ¿Cómo es preciso corregir? Llegamos a la cuestión central del cuestionario, que se refiere a la forma de corregir, estrategia, técnicas, recursos, etc. Podemos enfocar la pregunta desde perspectivas diferentes, formulando preguntas más concretas. ¿En qué se diferencia un error de una falta? ¿Cómo hay que corregir cada uno? ¿Qué hacen los alumnos con las correcciones? ¿Qué hay que hacer, marcar la incorrección o dar la solución? ¿Cuál es la forma más clara de marcar un texto? ¿Qué se corrige en cada momento del proceso de composición? ¿Qué se corrige en cada tipo de texto? 1. ¿En qué se diferencia un error de una falta? ¿Cómo hay que corregir cada uno? Harmer, 1983, y Johnson, 1988, establecen una interesante distinción entre falta, mistake, y error, error. Este es el producto de un defecto en la competencia lingüística. Se comete cuando el escritor desconoce una regla gramatical, una palabra, etc. En cambio, falta es la consecuencia de un defecto en la actuación lingüística. Se comete cuando el escritor está distraído o cuando está acostumbrado a escribir de una determinada manera. Quien desconozca las reglas de acentuación y escriba exámenes, comete un error. Quien conociéndolas escriba lo mismo comete una falta. El alumno que escriba sistemáticamente haber o haber, posiblemente comete una falta, si el verbo ha sido ya estudiado. En general, la distinción es interesante porque apunta 2 líneas muy específicas de tratamiento de las incorrecciones. Está claro que quien cometa faltas no necesitará saber más sobre el tema lingüístico correspondiente para corregirlas, sino que le bastará poner más atención, más conciencia, etc. En cambio, es bastante improbable que alguien pueda corregir los errores de la misma manera, es decir, solo con más atención y paciencia. Respecto a las faltas, Johnson arguye que un alumno necesita 4 aspectos para poder erradicarlas definitivamente: saber que ha hecho una falta. No siempre nos damos cuenta de las faltas que cometemos. Por eso es útil que una segunda persona lea el texto y las marque. 49 En clase, esta persona puede ser el maestro o un compañero. Por ejemplo, descubrir 2 palabras sin acento. Poder recordar la forma correcta, equivalente a la falta. Precisamente porque se trata de una falta y no de un error, el alumno domina los conocimientos lingüísticos que determinan que una forma sea incorrecta y la otra no. En el ejemplo anterior, recordar la norma de acentuación. Tener interés en erradicar la falta. Johnson nota que muchas faltas, sobre todo de ortografía, pueden tener poco valor comunicativo,
lo cual explica que no se hayan erradicado. Al no implicar problemas de comprensión, el alumno no siente deseos especiales de autocorregirlas. Tener la oportunidad de practicar la misma cuestión lingüística en condiciones reales. El alumno ha de poder encontrarse en la misma situación en que cometió la falta para poder practicar la forma correcta. Por lo general, estos 4 puntos se pueden aplicar fácilmente en clase. Señalar las faltas de los textos y dar la oportunidad de repetirlos o de poder practicar las mismas cuestiones lingüísticas en otros contextos no son actividades muy complicadas. En cambio, puede ser más difícil el tercer punto: ¿cómo podemos estimular a los alumnos desmotivados por las faltas? ¿Cómo podemos demostrarles que las faltas tienen un valor sociolingüístico importante? Más allá de destacar el valor convencional y social de determinadas cuestiones, no es nada fácil encontrar buenas respuestas, ni maneras de motivar a los alumnos. Graves, 1983, trata el tema en profundidad. Respecto a los errores, no conozco ningún estudio profundo parecido al anterior. En general, su corrección requiere la ampliación de conocimientos. El alumno que ha cometido errores debe recibir más información sobre este ítem en concreto, la lengua, la regla gramatical que desconoce, más modelos lingüísticos donde aparezca este ítem, etc. La forma de presentar y aprender esta información puede variar muchísimo y ya es cuestión de didáctica general. 2. ¿Qué hacen los alumnos con las correcciones? Cuando era pequeño, en la escuela, mi maestro me obligaba a copiar 10 veces las faltas que cometía en dictados o redacciones. Entonces encontraba estúpida la tarea y una pérdida de tiempo, pero ahora, siendo yo mismo el maestro, me parece hasta razonable. No quiero decir que sea eficaz, pero sí que responde a una necesidad esencial y compartida. Mi maestro y yo tenemos preocupación por lo que puedan hacer nuestros alumnos con sus faltas. Sabemos que si no hacen nada, posiblemente no llegarán a eliminarlas. 50. De la misma manera, es importante que nuestros alumnos hagan algo útil con las correcciones. En primer lugar, debemos asegurarnos de que las lean y que las entiendan. No es descabellada la idea de dejar algunos minutos para hacerlo al repartir los escritos corregidos. Cuando tendrán tiempo los alumnos de repasar nuestras anotaciones, si no es durante nuestra clase. Por otra parte, quizás haya alguna duda que podamos aclarar. Deberíamos evitar a toda costa la escena del alumno despreocupado que, al recoger su escrito, echa una ojeada rápida al texto, se fija en la nota final, dice, no muy bien, y guarda el papel en la carpeta. Pero sirve de poco o nada limitarse a releer las correcciones, a contarlas o a lamentarse. Sommers, 1982, y Zamel, 1985, consideran trascendental dar a los alumnos la oportunidad de reformular sus escritos a partir de nuestras correcciones. Estoy de acuerdo, es la única manera de dar sentido a la revisión y de aprovechar los esfuerzos que ha costado. Además, concuerda perfectamente con los nuevos conceptos de revisión y corresponsabilidad que queremos desarrollar. Otras ideas posibles son, recopilar los errores en una libreta que, con el tiempo, pase a ser un instrumento de consulta, escribir frases inventadas con las incorrecciones, etc., investigar los orígenes del error, etc. Por otra parte, no me parece muy correcto que unilateralmente decidamos los maestros qué van a hacer los alumnos y que lo impongamos con nuestra autoridad. Creo que debería interesarnos la opinión del principal implicado y protagonista. Mucho más, si contamos con su apoyo, si los alumnos llegan a comprometerse a realizar una determinada actividad, tenemos bastantes más posibilidades de éxito. Con tales fines, véase la técnica negociación sobre la corrección, página 66. 3. ¿Qué hay que hacer? ¿Marcar la incorrección o dar la solución? Varios autores, Harmer, Johnson, Hendrickson, establecen una distinción importante entre marcar el error o la falta y dar la solución correcta. Como he dicho al principio, se trata de los dos componentes básicos de la corrección y debemos utilizarlos en situaciones diferentes. Marcar la incorrección es suficiente cuando se trata de faltas o errores cuya solución correcta suponemos que el alumno será capaz de deducir. En cambio, cuando se trata de incorrecciones difíciles o las cuales sabemos con seguridad que el alumno no podrá corregirlas, es mejor dar también la solución correcta. Las dos posibilidades tienen una diferencia fundamental, el grado de autonomía del alumno. Señalando la incorrección, el alumno tiene que tomar la iniciativa, tiene que analizar la falta y encontrar la enmienda apropiada.
Quizás tenga que consultar libros, gramáticas, diccionarios, manuales, preguntar a colegas y, finalmente, arriesgarse a reescribir el texto de nuevo. En cambio, si el profesor le da 51 la solución correcta, se queda sin trabajo. Consigue la forma adecuada sin esfuerzos y, por eso mismo, es muy posible que la olvide y que la repita posteriormente en otros textos. Un recurso intermedio puede ser dar algún tipo de información que no sea la solución misma, pero que dé pistas para conseguirla. Las pistas pueden ser variadas, características del error, nivel lingüístico, gravedad, tipología, etc., bibliografía, donde hay que consultar, donde se puede encontrar, etc., o técnica, reescribir, leer en voz alta, repasar, etc. Lo importante es que el alumno pueda formular sus propias hipótesis sobre el error y verificarlas con la correspondiente forma correcta. Ver marcas de corrección, página 71, y elaboración de marcas, página 77. 4. ¿Cuál es la forma más clara de marcar un texto? Como se ha comentado anteriormente, citando estudios de Sommers, 1982, y Zamel, 1985, las anotaciones de los maestros suelen ser breves, generales y poco claras. La mayoría de las veces las hacemos con prisa, sin revisarlas y muy rara vez comprobamos que el alumno las haya entendido. Actuamos inconscientemente, siguiendo hábitos y costumbres adquiridos. Pocas veces hemos reflexionado sobre el tema, aunque el éxito final de la corrección dependa de estos garabatos rápidos. Podemos distinguir dos grupos de anotaciones, las que se realizan dentro del texto, para señalar faltas o puntos localizados del escrito, y los comentarios más globales, realizados en los márgenes o al final. Los primeros son marcas muy gráficas y escuetas, parecidas a abreviaturas o símbolos, mientras que las segundas suelen ser más extensas y tener expresión lingüística, unas palabras, un comentario, una instrucción, etc. Las primeras se analizan a fondo en el apartado Marcas de corrección, página 71, por lo que aquí nos centraremos en las segundas. Las anotaciones varían según el objetivo y el contenido de la corrección. Es muy distinto valorar la calidad de un escrito con adjetivos y listas de aspectos positivos y negativos que pedir al alumno que revise algo, con instrucciones y verbos imperativos especificando qué debe hacer. Pero cualquier anotación debería ser relevante. Debemos anotar únicamente lo más importante. Prescindamos de los detalles. Clara. Debemos usar palabras comprensibles y conocidas por el alumno. Es preferible prescindir de las impresiones que no podamos concretar en pocas frases. Evitemos también los comentarios generales o ambiguos. Breve. No disponemos de mucho tiempo para corregir. Las frases esenciales son suficientes. Se pueden anotar las ideas clave y luego desarrollarlas oralmente. 52 localizada. Debe especificarse siempre a qué parte del texto hacen referencia. Si el objetivo es reformular el texto globalmente o en parte, las anotaciones deben ser instrucciones operativas. Debe quedar claro qué es lo que tiene que hacer el alumno. Los imperativos, las órdenes y las preguntas son útiles.